Marian, es momento de recibir a nuestro primer invitado de la mañana de hoy, martes, al precandidato a la Intendencia de Colonia por el Partido Nacional, Napoleón Carrión. Napo, bienvenido a La Matina una vez más. ¿Cómo estás? Buenos días, mucho gusto, un placer y buenos días a la audiencia. ¿Estamos bien? Bueno, ¿cómo ves, cómo estás evaluando la campaña, la precandidatura? Napo, ¿cuál es el clima en la gente? ¿Hay participación? ¿No hay participación? ¿Cuál es la evaluación que estás haciendo? Bueno, este departamento tiene muchas realidades, ¿no? Tiene algunos lugares donde la gente está pensando en lo que piensa todos los días, que es trabajar y ver cómo solucionar los problemas que se le presentan, y la política está un poco más en segundo o tercer plano. Hay otras localidades donde la gente tiene una participación más activa y entonces allí uno va y, a pesar de que le cuesta movilizarse, porque citar a reuniones y donde uno tiene la suerte de que lleguen más de 20 personas hay que tirar cohete, ¿no? Entonces, movilizarse todavía la gente, yo te diría que no. Pero, yo qué sé, por ejemplo, Carmelo es una ciudad donde la política la tienen a flor de piel, todo el mundo sabe de qué se está hablando, todo el mundo tiene algún planteo para hacer, y muchos con una actitud crítica que yo no esperaba encontrar. Y bueno, y como te decía, de a poco daría la sensación de que los motores se van calentando, de que la gente está empezando en todos lados a interesarse un poco más. Pero la temperatura, el clima no está ayudando nada. Y encima hay virus de gripe por todos lados, lo cual complica un poco más la cosa. ¿Por qué presentarte a la precandidatura a la Intendencia de Colonia? Bueno, hace 40 años que estamos en esto, ¿no? Entonces llega el momento, como dice nuestro eslogan, de que hay que definir algunas cosas. Si estuvimos 40 años reuniendo experiencias, conociendo gente, recorriendo el departamento, después de 10 meses de haber sido intendente cuando Moreira renunció para su candidatura, y bueno, y tuvimos la desgracia de que en vez de 5 meses fueron 10, pero a mí me sirvió para conocer más a pesar de haber estado dentro de la intendencia en una dirección, no es lo mismo estar en una dirección que tener el panorama general. Y eso nos permitió ver todo lo que se puede hacer desde la intendencia, y entonces nos entusiasmamos con la idea. No porque esta intendencia haya estado mal, no, pero yo creo que se pueden hacer muchas cosas mejor, que además hay mucha gente con ganas de hacer cosas, y que la intendencia recibe de la red social y del entusiasmo de los colonienses muchas iniciativas que yo creo que hay que estar dispuestos a acompañarlas. Y por lo tanto dijimos, bueno, yo creo que podemos ser útiles desde ese lugar, y bueno, y nos lanzamos a la arena de la campaña, y bueno, y estamos pretendiendo que la gente nos apoye. Bueno, esa es la idea. Voy a hacerte una pregunta que por ahí es incómoda, pero justamente vos contaste que estuviste 10 meses por el tema de la pandemia en reemplazo de Moreira. ¿No eras el candidato ideal para suceder a Moreira naturalmente en vez de Guillermo? Bueno, ese era un tema que tendrían que preguntárselo a Moreira, pero yo, jorobando en alguna oportunidad, se lo dije, pero sin duda que Guillermo hace 20 años que está con él. Y también yo tengo que reconocer de que Guillermo es el tipo más cercano, la persona más cercana a Moreira. Yo siempre estuve apoyándolo a Carlos. ¿Cómo arranca mi relación con el doctor Moreira? Mi relación con el doctor Moreira arranca en un acuerdo nacional que hubo en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, y en retribución a ese acuerdo nacional, donde el Partido Colorado le dio 4 ministerios al Partido Nacional, Moreira le dio al Partido Colorado una dirección y 3 subdirecciones. Entonces yo desembarco en la dirección de turismo porque la 2000 había sido la lista más votada, y entonces ahí comenzamos una relación personal que, por supuesto, tenía también un tema político. Así que en esos 5 años trabajamos juntos, sin tener mucho que ver el tema de los colores, trabajamos juntos, trabajamos bien, y cuando llegó el momento de la elección, yo renuncié a la intendencia porque yo integraba el Partido Colorado y era suplente de Jorge Sanguinetti. La candidatura de Sanguinetti era el negro Sanguinetti
Dante Urrutia, y yo era el tercero en esa lista. Y bueno, fuimos a la elección, se perdió, yo ya había renunciado, así que me dediqué a la actividad privada todos esos 4 años. Fueron años duros, porque teníamos el problema del default de la Argentina, y yo justo se me había antojado hacer una inmobiliaria. No le vendíamos un terreno a nadie. Así que fue una época muy complicada. Además vino la aftosa, y yo hice unas inversiones rurales pensando que iba a poder vender un ganado gordo que tenía, y culpa de la aftosa no pude vender los gordos, quedé endeudado con los flacos que había comprado y todos adentro del mismo campo. Conclusión, no había manera de engordar un bicho. Así que fueron años complicados, y por allí, bueno, un día viene Carlos y me dice: mirá, quiero ser senador de la República, ¿no me das una mano? Y yo con mucho gusto, me parecía que él merecía el apoyo. Así que ahí le dimos una mano a Moreira, y a partir de ahí sacamos una lista y estamos donde estamos. Entonces, tú me decís, bueno, ¿y por qué no sos vos el candidato? Y bueno, porque yo siempre tuve mi lista. Nunca entré dentro de la 3.904, que era el cerno del Partido Nacional y del grupo de Moreira. Yo siempre tuve mi lista, que la primera fue 9.904, porque era la más grande de las 904 en aquel momento. Y después terminamos con la 25.904, ¿por qué? Porque justo se cumplían 25 años de la 904. Y ahí fuimos creciendo dentro del moreirismo, y cuando sacamos 7.500 votos en la interna, Moreira me puso de primer suplente de él, porque además las otras listas ninguna había llegado a 3.000 votos. Entonces se caía de maduro que yo tenía que ser el primer suplente, y a partir de allí trabajamos juntos. Lo cual no significa que yo hubiese sido el más cercano. Yo creo que Guillermo estaba siempre más cerca que yo, sin duda. Nombraste una pequeña evaluación de las cosas que hubo en estos 10 años de Moreira como intendente. ¿Cuáles son las cosas positivas que evaluás y cuáles son las que te parece que con tu lista y con la gente que te apoya, qué otros proyectos pensás ampliar, o en qué áreas habría que trabajar mejor o de una manera distinta? Bien, yo siempre le digo a Moreira que los primeros 5 años de él fueron muy buenos, porque además yo era el director de turismo. ¿No? Pero sin duda que el doctor Moreira, en realidad estos últimos 30 años hubo un cambio en la administración municipal. Los 20 de Carlos y además los de Zimmer, porque Walter también le puso su impronta a algunas cosas que nadie se animó a hacer, ¿no? Y avanzamos. Y gracias a algunas locuras de Walter, la intendencia hoy tiene las posibilidades que tiene. Pero digamos que la gran virtud de Carlos es su facilidad del no. Yo siempre le digo eso. Yo, si hay algo que te envidio, es la facilidad para decir que no. Y entonces, muchas cosas que se plantean, que a veces tienen un carisma social importante, o alguna obra que la gente necesita, bueno, Carlos lo evalúa y a veces dice que sí y muchas veces dice que no. No es fácil eso. En la actividad política el no es una situación envidiable, pero además es buen administrador. Yo tengo otro estilo de administración, ¿verdad? Pero él yo siempre lo pruebo, le digo, bueno, vos sos un buen administrador estilo almacenero, y uno a veces capaz que gastaría o invertiría más aunque no tuviera tanta caja, que es el estilo de Moreira. Lo cierto es que cuando yo estaba de intendente esos 10 meses, cuando hacíamos las reuniones en Montevideo con todos los intendentes, la intendencia de Colonia era una de las 4 que estaba en verde, ¿verdad? Así que eso hay que reconocérselo al doctor Moreira. Tiene esas habilidades, tiene habilidad para conseguir gente que trabaje junto con él, y por supuesto que es un muy buen orador, y tiene una serie de cosas muy, muy interesantes. Yo creo que Colonia tuvo en él un excelente intendente que le dio a Colonia otra visión. Fíjate tú que cuando yo era director de turismo y él era intendente, declararon Patrimonio Histórico Colonia. A partir de un trabajo del doctor Gayol y de Mario Peirano, que era mi antecesor, ¿verdad? Tenemos que hablar de esas cosas. Después, bueno, encarar la obra de la Plaza de Toros es una obra desafiante. Fue una muy buena cosa.
Eso como arrancó. Y arrancó con un trabajo de Walter Zimmer que pidió un relevamiento y después él lo llevó adelante. A pesar de que con el ministro que había, ¿cómo se llamaba aquel ministro colorado? Bordaberry. Ya Carlos había obtenido un fondo para la reparación de la Plaza de Toros. Y no se llevó adelante. Después Walter hizo el estudio de la Plaza de Toros y terminó desembarcando en la reparación e inauguración. Yo tuve varias diferencias con Carlos, amistosas. Una de ellas fue cuando entró a la intendencia y dijo que yo le había gastado mucha plata. Yo vine a hablar con él, ¿verdad? Porque Carlos a veces es un tipo muy querible, pero tiene esas cosas, ¿no? Y yo le dije, ¿vos querés que yo me pelee como todos? ¿No? Porque te alejaste de González Álvarez, te alejaste del Flaco Álvarez, te alejaste de Edmundo Rosselli, te alejaste de Zimmer. ¿Qué crees que yo me peleé contigo? ¿Cómo vas a salir a decir que yo gasté mucha plata? Si en realidad lo que yo hice fue hacer las cosas que venían haciéndose, que además a mucha gente no le pudimos cobrar la contribución porque estábamos en plena pandemia. ¿Qué contribución le íbamos a cobrar a los hoteles que teníamos que rezar para que no echaran a la gente? Si no entraba ni el loro, ¿no? Así que entonces Moreira me entregó, y yo en esto quiero ser bien claro. A mí me entregó Moreira 1.100 millones de pesos cuando yo asumí en febrero. Yo a él le entregué 670 cuando me fui casi en diciembre. O sea que yo agarré la billetera a principio de mes y se la devolví a fin de mes porque en enero viene el cobro de la patente, que es el mayor ingreso que tiene la Intendencia y que oscila a los 500 millones de pesos. Por lo tanto, a pesar de los 90 que había que sacar de los 670, ¿no? Quedaban 570 en cuentas, 570 millones, en enero le entraban 500, o sea que yo le devolví a Moreira, a pesar de la crisis, o sea, si hubiésemos estado en enero, cerca de 1.050 millones, o sea que no le devolví tanto menos, no gasté de más. Y quiero decir una cosa que es interesante: Moreira no me tenía mucha fe, porque me entregó 1.100 millones de pesos, pero la gran mayoría de esos estaba en letras de cambio, que se vencían después que yo me fuera de los 5 meses. Como duré 10, pude haber usado ese dinero, pero lo cierto es que yo le devolví a Carlos, a pesar de la pandemia, casi la misma cifra, sin cobrarle un peso a los hoteles que les prorrogamos en todos los pagos de contribución porque no podían pagar. Y a mucha gente hicimos eso. Y además de eso, le dimos a la gente 1.400 viandas por día, que económicamente no es mucho, pero socialmente sí fue importante, gracias a la colaboración de la gente y del cuartel. Yo quiero destacar esa situación. Así que bueno, entonces tú me decís, ¿qué cosas destaco de Moreira? Todo esto, porque nada es blanco ni negro. Hay grises, yo tengo una buena relación con él, no estoy peleado y ni pienso pelearme. Sí le quiero ganar a Guillermo, que es su candidato. ¿Y con qué? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que diferencia a Napo Gardiol, o Napoleón Gardiol, nosotros te decimos Napo, como debe ser, de la propuesta que tiene por ahí Guillermo Rodríguez? Bueno, yo creo que la gente, ¿qué le está reclamando a los futuros dirigentes políticos o los actuales? Le está reclamando 3 cosas. Le está reclamando una intendencia transparente, más cercana y más moderna. Así que yo creo que ese es el enfoque. Entonces, a partir de allí tenemos que analizar cuáles son las tareas de la intendencia. Y la gran intendencia, las tradicionales son 3. Tenemos obras, alumbrado y recolección de residuos. A título de pantallazo, en obras, la gente, en una encuesta que hicimos nosotros, la gente dice que se hacen obras. Lo que se critica es la calidad de la obra y la duración de la obra, a partir de la calidad. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos que hacer en obras es, tal vez no hacer tanto, pero sí controlar la calidad. Entonces yo le decía a la gente, bueno, a ver, el otro día estábamos en Juan Lacase, y yo le decía, bueno, acá tenemos que definir, que además Juan Lacase está muy complicada, no solo por el tema de la calidad, sino por el tema del saneamiento, que es otro problema. Acá tenemos que definir, Juan Lacase tiene que definir por dónde queremos que pasen los camiones de 40 toneladas. Una vez que tengamos eso definido, bueno, en esas calles hay que hacer tratamiento asfáltico.
¿Cuesta el triple que lo otro? Cuesta el triple, pero va a durar más. Lo otro sabemos que no dura, no hay manera. Entonces, dos cosas. Por un lado, mejorar la calidad, y por el otro, la ciudadanía tiene que tener claro que vamos a hacer menos cuadras que si hiciéramos el riego, que dura menos. ¿Está claro eso? Así que en obras, mejorar el control, la calidad y, por supuesto, tratar de seguir haciendo lo que se está haciendo con apoyo del Gobierno Nacional. La 106 no se puede hacer sin el apoyo del Gobierno Nacional. Eso es así. En el alumbrado estamos mucho mejor. No solo estamos mejor porque se usaron las luces LED, sino porque además cobramos mejor. Esto es un acuerdo de Zimmer, yo siempre lo digo. Era tan grande la deuda de la Intendencia con la UT que lo que se hizo fue pasar la tasa de alumbrado al recibo de la UT y no al recibo de la contribución. ¿Por qué? Porque la contribución tiene 42% de morosidad y por lo tanto teníamos 42% de morosidad en la tasa de alumbrado y por lo tanto le debíamos a la UT. El acuerdo de Zimmer fue: pasemos la tasa a la UT, que la UT tiene el 1% de morosidad. Por lo tanto, se hizo un acuerdo con la UT, se le pagaba en cuotas, además se le pagaba la energía del alumbrado público y lo que sobraba viene para la Intendencia. Bueno, yo lo que creo es que esa tasa hoy se puede revisar porque como estamos cobrando mejor, ya dejó de ser la filosofía de la tasa, que es yo te cobro lo que me cuesta, sino que ahora, como mejoramos la cobranza, estamos cobrando más de lo que nos cuesta. Lo que nos cuesta, más el cable, la lamparilla, el personal, el camioncito y todo lo demás, eso tiene que ir en el mismo paquete. Pero yo creo que hoy estamos cobrando más de lo que nos cuesta y por lo tanto yo propongo revisar la tasa en los hogares humildes, que es donde tal vez se siente más, porque 280 pesos, que es la tasa mensual, suena poco. Yo jorobo en los remates y digo, che, un paquete y medio de cigarrillos. Pero cuando hay una pensión de 6, 7, 8 mil pesos, 280, después de la comida, el vestido, la estufa, etcétera, etcétera, a veces se hacen pesados. Entonces, la propuesta en alumbrado es revisar la tasa en los hogares humildes. No hablemos de que hay 3 contadores a veces en un terreno porque la gente hizo apartamentitos para alquilar y resulta que hay 5 contadores y por lo tanto ese terrenito de 10 metros de frente paga más tasa que una casa de mucho valor en la Rambla de Colonia. Hay que revisar la tasa, después veremos cuál va a ser el método para revisarla. Y en la recolección de basura, que es la otra área tradicional, bueno, allí también estamos mejor, nos cuesta mucho el traslado de la basura, pero ahí lo que es imprescindible es la clasificación y el reciclado. La Intendencia no puede saltearse más esas dos cosas. Por lo que nos cuesta el acarreado, pero además por las generaciones futuras. Es una señal que tenemos que darle a la gente. No podemos seguir enterrando la basura, que en muchos lugares es riqueza y nosotros no la estamos aprovechando. Así que entonces, clasificar, reciclar para abaratar los costos de traslado, abaratar los costos de enterramiento que estamos haciendo, y porque además eso genera riqueza. Y si hay que darle algún peso a algún reciclador, yo creo que hay que dárselo. Así que en las tareas tradicionales yo le propongo a la gente que me vote por eso. Después decimos, bueno, ahora tenemos que hablar de las tareas de las áreas inclusivas. Yo digo, deporte y cultura. Esas dos direcciones hay que darle manija, hay que potenciarlas, porque nosotros tenemos que volver a generar lo que había en nuestra sociedad. Tú sos muy joven, pero uno que es más veterano, ¿qué hacía la iglesia valdense? La iglesia valdense armaba campeonatos de voleibol, donde siempre había chiquilinas lindas, y nosotros íbamos. Entonces todos los sábados, había prácticas de voleibol. Yo recuerdo en la iglesia de Riachuelo, prácticas de voleibol en la iglesia valdense, y allá íbamos. Primer sábado voleibol, segundo sábado voleibol, tercero voleibol, cuarto aparecía Etel Negrín de Riguar y decía, muchachos, mientras aquel pone la red, vengan que vamos a leer un ratito la Biblia. Y 5 minutos el primer sábado, 10 el segundo. La cuestión es que avanzábamos en una cosa que nadie tenía pensado hacer. Bueno, yo creo que la dirección de cultura y la dirección de deportes tienen que ser el llamador para que toda esa gente que anda dando vueltas por la calle, sobre todo los jóvenes, que están muy solos, que son hijos de padres separados, de padres que trabajan, de madres solas con el cuidado del hogar y todo eso, bueno, estas dos direcciones tenemos que arrimar a los muchachos.
O sea, lo que vos decís es más cultura, más deporte para sobre todo contrarrestar los temas que tienen que ver con el narcotráfico, la delincuencia. Todas esas malas juntas. Además de otras cosas, por supuesto que yo quiero tener una exposición de arte en Colonia que sea el llamador de turismo internacional. Y por supuesto que utilizar más la Plaza de Toros para que siga viniendo gente favoreciendo el turismo. Pero la primera cosa es decir, bueno, que los chiquilines vengan a bailar, o que vengan a tocar una guitarra, o que vengan a hacer lo que quieran, y después que los tenemos allí, ayudémosle a hacer los deberes, ayudémosle a compartir. Eso también vinculado a la otra punta, que son las personas mayores. Porque tenemos gente que está muy sola también en los hogares de ancianos, en las residenciales. Bueno, esa gente capaz que una vez por semana tendría que tener un profesor de educación física que les hiciera hacer algún ejercicio. Al igual que la escuela rural o las escuelitas, bueno, también los mayores. Y también algo de música, y también una recorrida por el departamento. Entonces, tratar de darle a esa gente mayor que cada vez vive más y cada vez quiere vivir mejor, la posibilidad de a través de estas dos áreas ir integrándolas. ¿Cuál es la frutilla de la torta? Bueno, vos me vas a decir, Napoleón, sos un soñador. Soy. Tenemos que soñar, ¿no? Porque después voy a hablar de los antecesores, pero la frutilla de la torta sería que esos grandes, que están bien, que están con ganas, nos ayuden con esos muchachos que están tan solos, y un día les enseñen a pescar una mojarra, y otro día les enseñan a plantar una lechuga, y otros días puedan leer un libro juntos. Pero tenemos que tratar de integrar esas dos puntas de nuestra sociedad que necesitan justamente eso. Así que deportes y cultura, además de sus tareas tradicionales, yo quiero potenciarlas, no son tan caras, por lo tanto, 1 kilómetro de carpeta asfáltica, yo estoy dispuesto a 1 kilómetro de carpeta asfáltica por año invertirla allí, para que estas dos direcciones estén cumpliendo esa función social, además de, por supuesto, el deporte y la competencia, y de representarnos en el exterior y en el interior, y que cultura tenga una orquesta municipal espectacular, como siempre, con todos los integrantes que necesita, que además esos muchachos, una vez por semana, nos den una clase de música a esos niños que tanto necesitan. Y por lo tanto, además, esa orquesta municipal ofrecérsela a todas las intendencias para ir en las fiestas grandes con promotores nuestros a promocionar también el turismo. O sea, mandamos la orquesta, que la tenemos, que nos representa con orgullo y que todo el mundo la disfruta, y además favorecemos el turismo. Entonces, cultura y deporte son dos áreas que yo creo que tenemos que potenciar, tenemos que armar subdirecciones, sin duda, para estar más cerca de la gente. ¿Y turismo? Y turismo entra en la otra categoría, que es en la generación de puestos de trabajo. Turismo y pequeña y mediana empresa. Hay muchas cosas que la Intendencia ahí no puede hacer porque cuesta mucho dinero, pero yo estoy soñando, ya que hablamos de soñar, el otro día estuve con el director nacional de hidrografía y me dicen, le digo, che, ¿cuántos yates tenemos del otro lado del río? Porque unos me dicen 100.000, otros me dicen 150.000, y a mí me da miedo decir esas cifras. Y me dijo, decís 350.000 que te quedas corto. Entonces yo dije, pucha, si tenemos 350.000 yates allí, tenemos 9 puertos deportivos, bueno, vamos a prepararnos para recibirlos, porque primero armamos los puertos nuestros y después cruzamos y le decimos, bueno, miren, por decir algo, este proyecto de Más Colonia, de acuerdo a la ley, tiene que darnos el 10% de la superficie a la Intendencia. Bueno, capaz que tenemos 3 o 4 hectáreas cerca del arroyo o la Caballada, y vamos allá a algún club de estos, o 2 o 3, y le decimos, bueno, mirá, si vienen a Colonia les damos 1 hectárea en Comodato por 99 años para que ustedes instalen su club allá, y que armen sus regatas para allá. Y entonces, si nosotros lográsemos, no que el 5%, que el 2,5% venga, no tenemos lugar. Pero no solo no tenemos lugar en los puertos, no tenemos lugar en los hoteles, porque si vienen 3.000 yates, 3.000 yates, son 6.000 personas por lo menos, nadie viene solo. ¿Dónde lo metemos? No hay lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso genera trabajo. Pero además del trabajo tradicional del turismo, yo quiero arreglar esos yates acá. Entonces, en Carmelo, que tenemos 2 varaderos, tenemos el de hidrografía y el de Mafoni, más la escuela industrial con el ERNA, que es espectacular. Bueno,
arreglarlos allá y con la casa que ya empezaron, que además hay mucha gente que sabe de mecánica, hay mucha gente que puede arreglar las velas, hay muchas cosas para hacer. Entonces, el intendente próximo tiene que ser un empujador de todas estas cosas. Por supuesto que el turismo tiene millones de cosas más, a mí me encanta el área, pero si nosotros logramos, además del histórico, que es valiosísimo, empujar el turismo náutico, hablar del tema ecológico y todas esas cosas, bueno, yo creo que podemos generar muchos puestos de trabajo, además de la pequeña y mediana empresa, que ahí hay que hincarle el diente, y a pesar de que la Intendencia no tiene los fondos para eso, bueno, hay que patear las puertas para que los fondos vengan. Esa es la idea, una Intendencia activa, cercana, empujando, no sentada esperando que vengan las ideas. Tenemos que tener una Intendencia que empuje. Y para eso yo creo que estamos. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? ¿Cómo estamos de tiempo? Porque yo me pongo a hablar. Yo le pido disculpas que hablo como olor a mamada porque esto me apasiona. Lo otro que tenemos que hacer en esta Intendencia es reforzar Hacienda. Porque tenemos la misma dirección de Hacienda que hace 30 años. Tenemos el director, Ingol, tenemos 2 contadoras que le ayudan y le ayudan muy bien, y 3 funcionarios administrativos. Eso teníamos hace 30 años cuando la recaudación eran $12 millones, hoy son 92. Pero además no teníamos ni una alcaldía. Hoy tenemos 11 y vamos a tener 13, y hay gente que está reclamando otras, y bueno, y entonces tenemos que ayudar allí. Entonces, ¿cuál es la otra propuesta como idea fuerza? Vamos a recorrer el departamento cada 45 días. Nos vamos a sentar con el alcalde de todas las localidades para recibir a las comisiones que si no tienen que venir acá. Entonces vamos a recorrer el departamento, nos sentamos con el alcalde y recibimos a la gente. Y de paso cañazo, la Dirección de Hacienda le ayuda al alcalde a administrar mejor, y además hay otra cosa que es interesantísima, porque todos somos buenos, pero si nos controlan somos más buenos. Por lo tanto, yo creo que esta Dirección de Hacienda tiene que acompañar la actividad de los alcaldes, porque la gente elige al buen vecino, que no tiene la obligación de ser un especialista en derecho administrativo público, yo qué sé qué, ¿no? Lo mismo que los candidatos a intendentes. Necesitamos una Dirección de Hacienda que esté muy, muy cerca, y por lo tanto ahí tenemos que potenciarla. Hay otras que tal vez hay que sacar, yo qué sé, habrá que ver, pero lo interesante es eso, la Dirección de Hacienda tiene que tener la fuerza para administrar bien este departamento que se complejiza cada vez más y que cada vez tiene más tareas que tenemos que hacer. Cuando a mí la gente me plantea la posibilidad de una alcaldía en el General y en el Real y en algunas otras localidades, tenemos ahí dos visiones del tema, ¿no? Por un lado, la visión de la gente que yo recorro, que me dicen que el alcalde es una persona bien vista y que ayuda y que es el colchón de los problemas a la intendencia. Y eso es cierto. En la gran mayoría de los casos, los alcaldes tienen una visión positiva de sus vecinos. Por otro lado, la gente dice, che, más cargos públicos, más sueldos. También es cierto. Si se lo ganan no está mal, pero yo, en el caso del General y del Real, y por ejemplo Semillero, Estanzuela, Riachuelo, son localidades que hoy, Barker, son localidades que hoy no tienen jurisdicción de ningún alcalde. Bueno, yo creo que tendríamos que ver de qué manera podemos armar las viejas juntas locales, que es una cosa inmediata por representación política, y chao, tenemos un presidente, un secretario, la junta local, y la gente se ve representada por él, porque fue el más votado de la localidad, y tienen ya la posibilidad de la designación. Y se acabó el problema. Y no hay sueldo, capaz que habrá que poner algún viático, yo que sé qué diablo, pero sería una respuesta inmediata para el General, el Real, se podría hacer ahora, ¿no? Pero bueno, ya que falta poco para las elecciones, mejor esperamos. Pero yo creo que eso es una solución para esas zonas. Así que yo estoy muy entusiasmado con esto. Hay 1.000.000 de cosas más para hablar, pero decirle a la gente que esta es una elección no obligatoria, que nosotros tenemos 10 listas que nos apoyan a la candidatura a la intendencia. Bueno, a veces me olvido de alguna, pero tenemos 10. ¿Ah? Tenemos 10. Tenemos la 21, que es la que encabeza Sonia Arduin en Nueva Albesia y toda su zona, está trabajando mucho, muy bien.
tenemos la 105, que esa es la que encabeza el Chino Sedarri. Esa, la primera va con Álvaro Delgado, la 105 va con Laura. Después tenemos la 2519, que esa la encabeza el burro izquierdo, Washington izquierdo. Después tenemos la 20404, 23404, 25404, 26404, que es la de Jorge, 27404, que esa es la de mucha gente de Juan Lacase, la 29404, que es la de Marcelo Mármol en general también, y ya estamos, ¿no? Sí, me parece. Sí, creo que estamos. No, y la 25190 es la de Schubert Barragán. Ahí va. Estamos todos. Bueno, lo interesante del tema es que todas van en un sublema, en respaldo tratando de conseguir los convencionales que necesitamos para ser candidato, y arriba, como se votan dos listas separadas, arriba nosotros tenemos todas las opciones. Schubert Barragán va con Gandini, el resto va con Álvaro Delgado y el Chino Sedarri va con Laura Raffo. Pero como son hojas separadas, la gente puede votar arriba, dividir, hacer lo que se le cante. Pero lo cierto es que la idea es darle la libertad a la gente de que elija y la libertad a los dirigentes de que se tomen el desafío de pedirle a los vecinos que los voten. Eso es una cosa bárbara. Así que bueno, eso es más o menos la historia de cómo venimos y que estamos muy contentos con esta idea. Yo creo que podemos votar bien y que vamos a llegar al 30% de los convencionales para poder ser candidato. Es un lindo desafío. Por último te consulto, ¿en algún momento se habló de la posibilidad, dado que hay 2 o 3 que pueden llegar solamente a la precandidatura de la Intendencia? Hasta 3. Hasta 3, exactamente. ¿Se habló en algún momento de una posibilidad de alianza entre la lista de Ricardo, de María y tuya? Eso, ¿está en el...? Bueno, nosotros hicimos un par de reuniones con ellos. Era inquietud de Álvaro Delgado en ese momento esa posibilidad, porque claro, no es lo mismo en forma individual que los 3 juntos en contra de la otra lista fuerte, digamos, que podría presentar la Intendencia. Yo ahí, antes de hacer el acuerdo, que no tengo ningún problema en pensar en acordar, al contrario, pero yo preferiría antes ver cómo está el tema de las popularidades en la elección interna. Porque es cierto, yo estoy compitiendo con ellos, les quiero ganar a ellos, y tenemos afinidades. Yo creo que lo importante del Partido Nacional en el departamento de Colonia es que tiene dirigentes con ganas y con experiencia como para gobernar el departamento. Y los otros, si pierden, tendrán que ayudar, ¿verdad? Es muy grande y muy importante el departamento de Colonia como para pensar que una sola persona lo puede arreglar. Eso es imprescindible, la colaboración de todos, y yo espero la elección interna. Yo no sé si voy a acordar de ese lado o del otro lado, eso hay que verlo. Capaz que Guillermo decide apoyarme, ¿no? O capaz que les gano y hay que ver si ellos están decididos a apoyarme. La intención es ganarles. Y bueno, ahí veremos cómo estamos con los acuerdos y las conversaciones. Yo lo que creo es que el partido tiene que ofrecer una buena propuesta electoral con ideas, no con promesas. Yo siempre digo a la gente, bueno, espero que me voten por la propuesta y no por la promesa. No tenemos nada para prometer hoy. Lo que sí le prometo a la gente es que vamos a trabajar, porque además esto nos gusta. Mis hijos ya me quieren echar de la actividad privada, ¿no? Me dijeron, esta vez te vamos a dar una mano, papá, porque te queremos sacar de acá. Claro, tal cual. Así que bueno, por eso estoy muy contento y para mí es clave que los muchachos me den una mano. Bien, Napo, muchas gracias. Y no te preguntamos nada, pero bueno, si querés decir por qué acompañás a Napoleón. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge Iglesias. Soy militante político de hace muchos años y esos muchos años que he acompañado en diferentes áreas de la política a Napoleón me dan la convicción como para ahora estar más convencido y apoyarlo más para que con lo que él piensa y con lo que él define como cambio en Colonia
pueda llegar y se resuelvan un montón de situaciones que creo que los colonienses merecemos y necesitamos. Como dice él, la Intendencia de Colonia no es una mala intendencia, pero sí necesita renovarse, mirar de repente con otra óptica y por supuesto gente nueva es lo mejor que nos puede pasar en este periodo que viene, que los cambios son cada vez mayores y más rápidos. Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias. Yo voy a agregar un detalle que el negro me está haciendo mucha